Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Hoy vamos a tener un programa dedicado al Rosario de los Niños, que es un movimiento de oración grupal que se originó en el amor a Nuestra Señora, a nuestra Madre del Cielo y a su Hijo Jesús. Jesús nos dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así nos dice San Mateo 18:3. Así que el Rosario de los Niños es un esfuerzo para establecer grupos de oración del Rosario en las parroquias, conformados y guiados por los niños, a través de la oración y también de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en todo lo que hacemos. Nació a partir de una llamada de auxilio. La solicitud de ayuda vino de un párroco que vio a su templo sufrir de una crisis, sobre todo financiera, y se preocupó por su futura existencia. En la oración reflexiva sobre la convocatoria de ayuda, una inspiración vino para traer a los niños a rezar. La primera reunión del Rosario de Niños fue el 10 de abril del año 2011 y desde ahí pues se han multiplicado muchos grupos de niños orando y dedicando su vida a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la protección y guía de Cristo y también de su Madre Santísima. Entonces, si ustedes quieren ver más información sobre todo esto, pues ustedes van a rosarioparaniños.org y ahí van a encontrar mucha información. Aquí les dejo algunos testimonios de algunos sacerdotes y laicos acerca de este gran movimiento de Rosario para Niños. El cardenal Timothy Dolan de Nueva York dice: por favor sepan lo agradecido que estoy de sus esfuerzos para llevar el Rosario de la Virgen María e inculcarlo entre los niños y jóvenes. El arzobispo de Hartford, Connecticut, Henry Manson, dice: es claro que el Rosario de los Niños no ofrece un nuevo rosario, sino sirve de asistencia a los niños que rezan el rosario para que lo hagan en una forma especial, llevándolos a la seguridad y santidad de vida bajo la protección e intercesión de nuestra Santa Madre. El movimiento Rosario de Niños parece captar la esencia de uno de los llamados centrales del mensaje de Fátima, que es precisamente el llamado a rezar el rosario. Así lo dijo la hermana Ángela de Fátima Coelho, postuladora de la causa de la canonización de Francisco y Jacinta Marto. El obispo Jaime Fuentes de Uruguay dice que desde el tiempo de la Virgen María, que se le apareció a los niños en Fátima, han pasado tantos años, y una madre de familia que se llama Blythe Kaufman y su hijo han sentido la moción de promover entre los niños el rezo que más le agrada a la Virgen y a Jesús, que es el Santo Rosario, como una alabanza permanente a su madre, y cuando son niños quienes lo rezan más llegan al cielo. En su diócesis ha comenzado recientemente ese rosario para los niños.
y él anima en las misas a los niños a que se integren. Y dice: mi corazón inmaculado triunfará, aseguró la Virgen a los niños en Fátima. Así que ese es el camino seguro para conseguirlo, a través del rezo del Santo Rosario. Y él dice: pido al Señor, por intercesión de su Madre y Madre nuestra, que bendiga a todos los que forman parte del Rosario de los Niños, que los bendiga a ellos y a sus familias. Esta carta la dirigió el 7 de junio del año 2016, y así vemos el apoyo de muchos sacerdotes y obispos a esta tarea de evangelización del Rosario para los niños. Escuchen atentamente hoy la entrevista que vamos a tener sobre este tema. Bueno, me da un gusto en este momento saludar a todos los oyentes de la radio. Ya con esa presentación tan maravillosa que el padre Roberto Mena nos hizo, tenemos directamente desde Estados Unidos, de verdad, una persona maravillosa, un niño que tiene una experiencia de Dios muy linda, y que ese ministerio del Rosario a niños ha sido tan espectacular, donde ya están en bastantes países en todo el mundo, y cada vez más se van ampliando, y precisamente este programa tiene el objetivo de dar a conocer pues este ministerio que surge allí en Estados Unidos. Entonces me da mucho gusto en saludarte. Hola, señor Cortés. ¿Cómo estás? ¿Tú dónde vives? Yo vivo en West Hartford, Connecticut, en Estados Unidos. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia que tú tuviste frente a lo que es el Rosario a niños? Pues fue una experiencia muy buena. A mí me encantó. Yo creo que es una cosa muy buena para muchos niños en el mundo hoy en día. Y entonces yo creo que eso es un movimiento de oración para los niños. Y sí, yo creo que es bueno. Cuando te acuerdas de ese pasaje bíblico, cuando dijo nuestro Señor dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque a veces los adultos como que reprimimos mucho para que los niños se acerquen a la presencia de Dios, y son los niños, la oración de los niños es tan perfecta y tan pura, y por eso me parece tan especial este testimonio que vamos a escuchar, porque es un testimonio de un niño de 10 años que tuvo una experiencia maravillosa y está promulgando, está difundiendo lo que es el Rosario a niños. Bueno, ¿cómo fue que surgió esa experiencia y ese deseo de hacer esa oración para niños? Pues el Rosario de niños empezó porque un llamado de ayuda vino de nuestro pastor de la iglesia, y nuestra iglesia estaba luchando financieramente, y nuestro pastor se presentó ante la congregación para pedir aumento en las donaciones, y unos meses más tarde regresó para decir que nada había mejorado. Y entonces estaba preocupado de la parroquia. Y mi madre me compartió una inspiración que vino a ella, que tal vez deberíamos unir a los niños para orar, ya que las oraciones de los niños son especialmente fuertes. Y se hizo una solicitud al pastor para que los niños se reúnan para rezar el Rosario. Y el 10 de abril de 2011, un pequeño grupo de niños se reunieron para rezar el Rosario. Y algo extraordinario, pasó ese fin de semana. Y las colecciones resultaron ser las más altas durante el resto del año. Eran los más altos de todo el año, después de Navidad y Semana Santa. Sin embargo, no era un fin de semana especial, era el domingo antes del domingo de Ramos, sin primera comuniones. Y casi nadie sabía que nadie sabía que los niños estaban encontrando en ese capillo esa mañana. Pero
pero Dios escuchó las oraciones de los niños y la colección, yo creo que fue una señal de gracia del poder de las oraciones de los niños, yo creo. Sí, es así, yo también lo creo de esa manera. Y yo me hago una pregunta. Mira que yo estuve en una gira hace muy poco tiempo. Estuve allí en Estados Unidos, estuve en Colorado, estuve en Nueva York e incluso estuvimos en México. Y tratar de trabajar con los niños a veces resulta un poco difícil, porque de por sí los niños les causa más dificultad la parte espiritual. ¿Cómo empezaron ese proceso de trabajar con niños? Tú siendo un niño, ¿cómo fue ese momento para empezar a hacer ese momento de oración? Pues a mí me encantó porque yo creo que es un momento cuando tú realmente puedes orar a Dios y estar con Dios y estás con otros niños también, no sientes como eres el único que lo estás haciendo y todo. Tú estás con otros niños y yo creo que muchos niños también sienten como esto es muy bueno y a ellos les gusta. ¿De qué edades a qué edades se están reuniendo? ¿Cómo empezaron a reunirse ustedes? ¿Cuántos años tenían los niños? Pues a nosotros nos gusta que los niños sean entre como 4 o 14 años, pero tenemos niños que son mayor que eso o menor que eso. Entonces, muchas edades, pero muchos de los niños son entre 4 y 14 años. Y mira lo precioso que tú cuentas, ¿no? Cómo cuando empiezan a trabajar, la iglesia empieza a trabajar con niños y estaban recogiendo una ofrenda. Inicialmente la ofrenda no se daba de igual manera como cuando empezaron los niños a orar. Y ese pensamiento de tu mamá, cuando ella dice la oración de los niños es poderosa, porque así está escrito la palabra. Cómo es de hermoso uno creer, porque es que un niño es santo, en el corazón de un niño no hay maldad. La maldad que está en el corazón de los niños a veces se da por los adultos. Por eso el ministerio que tú has empezado a desarrollar conjuntamente con tu familia, que están tratando de que se haga ese rosario de los niños, me parece tan espectacular. Y allí en tu estado, allí en tu ciudad, ¿fue fácilmente acogida esa propuesta o cómo empezó? Específicamente allí en tu parroquia, luego fueron a otras parroquias. ¿Cómo empezó ese ministerio tan bonito? Pues empezó en nuestra parroquia y después de que eso pasó y nuestra iglesia empezó a tener más dinero, empezó a seguir siendo mejor financieramente, entonces nosotros pensamos, pues debemos seguir haciendo esto o no, y decidimos, pues yo creo que debemos seguir haciendo esto de venir cada mes para orar. Y una mujer que vivió en West Hartford mudó a Washington, estado de Washington, y ella decidió empezar otro grupo allí. Luego otra persona escuchó sobre eso y decidieron empezar otro grupo también, y así empezó. Qué maravilloso, y cada vez ha ido tomando más fuerza. Y básicamente cuando tú dices que es el rosario a los niños o de los niños, ¿por qué el rosario? O sea, ¿se centra más en el rosario o se hace otro tipo de oración? Pues realmente es el rosario. Llegas y básicamente oras el rosario. Y una de las cosas que a nosotros nos gusta es, pues no nos gusta, pero decimos, es que normalmente tú vienes y aprendes cómo orar el rosario. Solo empiezas a orar. Si tú no lo sabes, pues normalmente las personas pueden aprender y todo, pero no es enseñar, realmente es orar. Eso es lo que nosotros pensamos. O sea que no solamente es el rezar como tal, sino se hace de manera meditada. O sea, se va a cada misterio, cada parte, cuando se hace el Dios te salve María, se va meditando cada vez cada parte del rosario, así se hace. ¿Cómo es más o menos la metodología para que tú nos hables un poco de la forma en que lo hacen? Pues llegas y empiezas a orar y los niños se arrodillan ante el altar y creemos que es importante que ellos arrodillen y porque creemos que como muestra nuestro Señor y Nuestra Señora que reconocemos que esto es un momento especial
Y también o como otro niño va y se pone en el podio, sí, y básicamente dice la primera parte de la oración y los otros niños responden. Y luego cuando termina tenemos una cosa opcional de poner una rosa al pie de Nuestra Señora y preguntar por la gracia de ese misterio. Y luego otro niño va al podio para decir la primera parte y todos responden. Qué maravilloso. Y poco a poco me imagino que todas las familias han ido apoyando esa idea. Y no solamente se ha quedado, como bien tú dices, allí en tu ciudad, sino también llegó allí a Washington. Y de Washington entonces empieza otros, me imagino que otras ciudades más. ¿Cómo se empezó pues a promulgar, como a difundir esa maravillosa devoción al Rosario de los Niños? Pues el Rosario de Niños se fue a muchas partes de los Estados Unidos y empezó a ir a otros países también. Y luego empezaron muchos grupos en otros países y ahora lo tenemos en 6 continentes y 27 países. Y también cuando terminas de hacer el Rosario, tenemos una canción del Rosario de Niños que es opcional también a poner al fin. Ok, pero esa es como la forma, ¿no es cierto? Cuando tú me dices que ya están en todos los continentes y que están en tantos países, ¿cómo ha sido esa organización? O sea, básicamente estás tú, tu mamá, ¿cómo se ha ido organizando hacia tu parroquia para que eso se difunda a tantos países? Hay una organización específica, hay libros, hay canciones específicas del grupo, de este movimiento. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo está organizada la estructura de tu ministerio? Pues entonces nosotros básicamente la manera que nosotros hemos ido de país en país y todo eso es de personas hablando sobre lo y de pronto yendo en la televisión y en el radio y todo eso, pero no es algo gigante que hemos hecho para... Yo no sé cómo ponerlo. Nosotros de pronto, a través de una página web. Las personas han escuchado sobre el Rosario de Niños y quieren empezarlo donde ellos viven, pero también nosotros sí tenemos, respuesta a tu pregunta, sí tenemos un libro que vende EWTN y tiene mucho de la información sobre el Rosario de Niños en ese libro. Perfecto. Y de igual manera la página web, ¿no es cierto? ¿Cuál es, de una vez para que nos vayas diciendo cómo es la página web y cómo pueden enterarse de esto allí en internet? Entonces nuestra página web se llama www.rosariodeninos.org. Entonces todo es en minúscula y no hay espacios, pero también no pones la ñ. Nuestro nombre tiene ñ, pero nuestro sitio web no tiene ñ. Entonces Rosario de Niños para el sitio web. Y en el sitio web tenemos mucho de la información sobre el grupo y tenemos algunos... cuando ya empiezas un grupo ya tienes muchas cosas que puedes usar para saber de qué puedes hacer en el Rosario de Niños. Tenemos muchos como historias y todo, y tenemos videos que te muestran exactamente cómo se hace, y hay una mapa también que tenemos allí que muestra todo el mundo y muestra a todos los países, y entonces tiene estos luces en la mapa. Y cuando hay un grupo que se está encontrando allí, hay una luz azul que está en un país allí. Y luego cuando hay una luz azul exactamente donde tú estás encontrando, exactamente donde está tu grupo en el momento de que estás encontrando allí.
Y luego, si tú quieres unir en oración con ellos, puedes apretar, hay un gigante botón que está allí que dice únase a nuestra oración, tú lo apretas y donde tú estás aparece una luz amarillo, es una luz de oro y muestra, y luego ese grupo está orando para ti y tú para ellos. Y luego si registras con nosotros cuando tienes un grupo, eso puede hacer que nosotros podemos poner tu luz azul cuando tú tienes un grupo. Y si llegado el caso, allí mismo en esa página web, entonces si ellos quieren comunicarse contigo, con tu mamá, con tu papá o con las personas que están organizando directamente allí en la página web, o cómo se encontrarían contigo. Pues puedes hacerlo en la página web, nos puedes llamar. Si ellos quieren, nos pueden llamar. Nuestro número es 860-785 y 3340. De todas formas... Y entonces 860-785-3340. Nos puedes llamar si quieres también, o nos puedes mandar un email. Claro que sí, y de todas formas allí como este programa lo vamos a subir a YouTube, lo puedes encontrar con el nombre del padre Roberto Mena o Rafael Nivel Cortés, Rosario de Niños. Así lo vas a encontrar en YouTube, y directamente pues allí en la imagen que tenemos fija vas a encontrar la dirección de la página web y el número telefónico que nos acaban de dar. Bueno, ¿cómo es entonces la estructura? ¿Cómo es la forma? Ya me dijiste que básicamente los niños pues hacen el rosario, pero ustedes tienen unos pasos específicos para ese rosario de niños. ¿Sí es así? Para empezar tu grupo. Sí, para empezar, ¿cómo se debe empezar el grupo? ¿Cómo se debe hacer? Ok, entonces, si tú quieres empezar un grupo de rosario de niños, el primer paso es obtener permiso de tu pastor. Y entonces tu pastor básicamente necesita saber sobre eso, y si él dice que sí, entonces puedes seguir. El segundo paso es que debes decidir en tu locación, en una locación donde vas a tener tu grupo. Entonces, muchos grupos les gusta hacerlo en la iglesia, otros con la Sagrada Comunión, pero solo si el sacerdote le deja hacer eso. Y luego tenemos otros grupos en escuelas y orfanatos, pero no puedes tener un grupo no puedes encontrar en una casa, en la casa de alguien. No puedes hacer eso. Necesita ser como en una iglesia, algo así. No puede ser en una casa. Y número 3, yo diría, el paso número 3 sería escoger un tiempo de encuentro regular. Como muchos grupos les gustan hacerlo cada mes, otros les gustan hacerlo una vez cada mes, otros les gusta hacerlo una vez cada semana si hay mucho interés. Entonces, diga que tú quieres hacerlo el primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana, dirías. Entonces pondrías eso, y cuando decides eso, realmente debes trata de hacerlo cada mes. Estás allí para el encuentro, para que las personas puedan depender en ese tiempo. Y luego yo diría que paso número 4 sería invitar un pequeño grupo de niños a tu primer encuentro, para que las personas saben venir a tu rosario de niños. Y normalmente empieza un grupo muy pequeño, solo hay algunos niños que vienen. Y cuando pasa el tiempo vienen más niños y más niños. Porque si no tienes muchos niños en tu grupo, eso es normal. Casi todos los grupos empiezan así, y luego empiezan a crecer poquito a poco. Y luego el último paso, número 5, es necesitas registrar tu grupo
con nosotros en el Rosario de Niños en nuestro sitio web, para que nosotros sabemos que tú estás allí, que tú estás encontrando. Y entonces ya te dije que nuestro sitio web es www.rosariodeninos.org, y si no realmente sabes cómo hacerlo, puedes mandarnos un email con la información, la información de tu grupo. Y necesariamente el hecho que se registren, también allí pues van a tener ese contacto a nivel internacional con todos los grupos, y si se surgen preguntas, dudas, inquietudes, pues allí se pueden resolver, que creo que lo importante de el hecho mismo de registrarse y ver cómo se va difundiendo esta maravillosa obra, que creo que es el interés especial de del registrarse, ¿no es cierto? Sí, y también solo te quería decir, yo te dije mandar un email. El email que debes mandarlo a es blythe.kaufman@gmail.com. ¿Okay? Muy bien. Es blythe.kaufman@gmail.com. Sí, de todas formas allí en la página web está perfectamente toda la información, creo que bien explícita y bien se informa claramente sobre eso. Y después de eso, sí, después de que ya se tiene el grupo registrado, ¿qué materiales se necesitan? O sea, ¿qué insumos o qué, no sé, tareas, cuadernos, libros se necesitarían para empezar el grupo? Pues nosotros tenemos muchas cosas. Pues normalmente necesitas, ¿no? Pero la cosa es que tú puedes tener, como yo te conté sobre el libro, puede ser bueno para el líder mirar las oraciones que deben tener, o los niños para usar las oraciones también. Si solo tienes uno, no realmente es bueno darlos a los niños porque no es suficientes para todos, pero también yo te estaba diciendo sobre la canción. Tú puedes tener un CD para eso también. Y cuando empieza el grupo, consagramos el grupo a la Inmaculada Corazón de María y Sagrado Corazón de Jesús justo al principio, y todos en el grupo dicen amén para ver que nosotros creemos que eso es correcto. Sí. Qué bien. Y bueno, y necesariamente el hecho de empezar ya cada grupo ya se va consolidando, ya se va fortaleciendo. ¿Ellos tienen algún otro tipo de actividades, por ejemplo, que hagan retiros espirituales, o que de pronto haya una formación para los líderes, para que lo están llevando, o básicamente se da es allí nomás a través de hacer el rosario? ¿O se han ya programado ustedes alguna actividad internacional tal vez? Pues nosotros creemos que el rosario de niños, especialmente para los niños y los papás, normalmente es una cosa que toma mucho tiempo. Entonces, máximo toma media hora, 45 minutos para hacer esto. Y entonces así los niños no sienten como esto es largo y los papás no sienten como está tomando mucho de su tiempo. Y entonces creemos que eso también es importante. Entonces, sí, creemos que es corto, pero también nosotros nos gusta. Claro, y necesariamente pues, también. Qué bueno, y el hecho de estar allí registrándose, pues hace parte también de que cada día más se difunda esta obra y se difunda este ministerio tan bonito, y que con el tiempo cada vez más, en la medida que vaya creciendo a nivel mundial, pues van a salir más actividades y van a salir algunas de pronto sugerencias, incluso otra edición de libros, cantos específicos. Bueno, eso va surgiendo en la medida que las comunidades en cada iglesia, en cada parroquia, se vayan permitiendo. Me surge una pregunta, y es: ¿por qué no se permite en las casas? ¿Por qué solamente en las parroquias? ¿Por qué llegaron a esa decisión? Pues a nosotros nos gusta como que sería como la idea de hacerlo en la iglesia con una capilla y todo. Siempre, nosotros nos gusta mejor que como todos estos grupos del mundo que lo tienen como todo todos como en sus propias casas, y así como de pronto las familias pueden saber exactamente dónde ir cada semana.
también. Sí, es mejor. Y solo creemos que es una manera mejor de hacerlo. Es por organización, de igual manera también para que los oyentes se enteren de esto, porque de igual manera también es el apoyo de nuestro sacerdote y que esté bajo el auspicio y además son niños, y para tener el respaldo también de nuestras autoridades eclesiales. Entonces es importante que se haga directamente en las parroquias, porque no deja de pronto presentarse alguna situación y es mejor evitar algún tipo de problemas, y es preferible que se haga no en las casas, porque esto es algo muy... También algunas veces los papás y la familia le gustan sentar allí a los niños pues allí en las sillas de la iglesia, también cuando los niños están orando. Claro, y es mucho mejor. Y eso de igual manera también motiva a los padres. Bueno, ¿tú qué has visto dentro de la experiencia que has tenido allí en tu parroquia con respecto al rosario de los niños, que ellos van poco a poco creciendo en número? ¿El comportamiento de ellos en sus casas, en los colegios, va cambiando? ¿Has visto que haya habido un comportamiento diferente, por ejemplo, en la relación entre los padres y los hijos y los hijos y los padres cuando se hace el rosario? Pues nosotros conocemos a muchas personas que nos han dicho que sus niños le gustan más orar, como le gustan orar el rosario y le gustan hacer muchas cosas antes no le gustaban hacer, pero como la comportación en la escuela nosotros realmente no sabemos cómo los niños afuera del grupo realmente solo son papás que realmente nos quieren decir, y más que eso nosotros normalmente sabemos, pero nosotros tenemos muchas personas que nos han dicho que sí, que los niños, el comportamiento ha cambiado por lo mejor. Y es así. Yo como psicólogo les comparto que en la medida que un niño vaya adquiriendo esta cultura o este hábito de estar haciendo el rosario, porque necesariamente hablemos del término psicológico, eso ayuda realmente que los niños paulatinamente empiecen a tener disciplina en su comportamiento, y si ven que sus papás lo apoyan, de igual manera eso también ayuda a la socialización de los niños en su contorno con otros niños. Y no solamente eso, sino también ayuda a que los papás y los hijos vayan afianzando sus vínculos afectivos. Entonces me parece una estrategia y una metodología y una forma muy bonita para que cada vez consolidemos un grupo de oración a través del rosario. Y lo que me parece sorprendente y significativo es que los niños poco a poco van entrando en esta dinámica, pero siempre se necesita el apoyo de los padres, porque sin los padres, pues lógicamente, porque sé que este programa lo están escuchando bastantes papás que le están llamando la atención, y si es que tú entres realmente a ser el ejemplo para que tu hijo asista, porque si lo mandas solamente para que váyase mi hijo para el grupo o váyase corriendo para la iglesia, creo que eso no es así. Es el hecho mismo que también los padres se motiven a acompañarlos, y así me imagino que van fortaleciendo también su relación familiar, que es lo importante. Entonces me parece que es una propuesta maravillosa, es una propuesta muy significativa, ¿no es cierto? Sí, porque nosotros también creemos que muchos niños le gustan, crecen más pues yo creo que todo es fruto del rosario, y yo creo también que los niños, la cosa también es que los niños no deben, para nosotros creemos que los niños deben sentir que ellos les gustan a esto, no que es que necesito ir a rezar el rosario de niños, no que a ellos realmente les gustan ir, y que los papás también les gustan, que no es algo que sienten esforzado. Queremos que ellos realmente les gustan hacer esto. Bueno, ¿y a cuántos países entonces en habla hispana? ¿En cuántos países están aquí en Latinoamérica? Pues sí, tenemos muchos grupos en Latinoamérica. Tenemos algunos grupos en
Buenos Aires y Chaco, Argentina, en Quito y Esmeraldas, Ecuador. Tenemos un grupo en Minas, Uruguay. Tenemos muchos grupos en México. Tenemos un grupo en Cancún, San Nicolás de los Garza, Los Reyes de Salgado, Guadalajara, Ixmiquilpan y Juárez. Todos esos son en México. Tenemos otro grupo en Zona, que es en Panamá, y otros 2 grupos en Mérida y Esque, en Venezuela, San Cristóbal, en la República Dominicana. Tenemos 10 grupos en Nicaragua. Tenemos un grupo en Santo Domingo, en Costa Rica. Tenemos unos grupos en Bogotá, Medellín y Belén de Umbría, Colombia. Tenemos un grupo en Encarnación, Paraguay, y otro grupo en Guatemala. Y yo creo que también que los niños después de ir a algunos rosarios de niños, le gustan orar también. ¿Tú has podido acompañar en algún momento, has ido a algún otro país para acompañar ese rosario y la experiencia en otro país? ¿Has estado en otro país? Pues sí, hemos ido. Sí, hemos ido. Acabamos de llegar fuimos en noviembre a México, y fuimos a un grupo que estaba allí, y eso fue en la parroquia de Lourdes en Cancún, y eso fue, los niños se encontraron cada semana, creo, para orar el rosario, y nosotros nos encantó ir. Había incluso un seminarista que le encantó esta idea y estaba tratando de propagar el rosario de niños con los otros seminaristas en su seminario y introducirlo a otras parroquias donde él iba. Qué bueno, y me imagino que pues como preámbulo también a la fiesta de la Virgen María el 12 de diciembre. Entonces, qué bueno que hayas estado allí, sí, en Cancún. Sí. Y también tenemos otros grupos en otros países también. No hemos ido a todos los grupos, pero hay grupo. ¿Y qué experiencias? Hay un grupo en Rusia. ¿En Rusia también tienen? ¿Qué otros países específicamente? Pues tenemos un grupo en Pakistán, en Kenia, Vietnam. Tenemos otros en Uganda y Nigeria, muchos, y Australia y Belgium, y muchos países, y Canadá, y Estados Unidos, sí, muchos países. ¿Qué experiencias tú has podido captar o te han informado allí en los emails que tal vez te han colocado sobre esas experiencias a nivel del mundo con respecto al hacer el rosario de los niños? Pues entonces en Pakistán hace muchos, pero hace algunos años empezó un grupo en Pakistán y ellos oraron por 3 meses y ni tenían rosarios allí. Y nosotros mandamos un pequeño paquete de rosarios para este grupo, pero habían tantos niños en este grupo que habían muchos más niños que los 40, habían más de 40 niños y nosotros habíamos mandado 40 rosarios. Entonces necesitamos mandar otro paquete de rosarios para ellos. Y ellos nos dijeron que ellos oraron antes de abrirlo, y cuando lo abrieron, ellos no estaban esperando ver tantos rosarios. Entonces ellos decidieron que iban a usar los rosarios para hacer un rosario, para contactar a otro pueblo, para hacer otro grupo. Y luego eso es básicamente como pasó en Pakistán. Entonces primero una iglesia y lo quería, y luego otro. Y entonces la estructura en Pakistán es que hay una parroquia central, de pronto en una ciudad grande,
Y luego hay muchos puestos avanzados, como estaciones de esa parroquia, que pueden ser como 20. Y de pronto, y estos puestos avanzados de pronto solo ven un sacerdote una vez al año. Y entonces en muchos casos estos pueblos tienen muchas familias musulmanas y de pronto 10 de los 100 familias pueden ser cristianos. Y muchas de las iglesias que existían eran un poco sucios, porque personas solo iban allí una vez al año. Pero cuando los niños empezaron a tener un rosario de niños allí, entonces empezaron a limpiar un poco. En algunos pueblos empezaron a reconstruir las iglesias. Y algunos pueblos que no tenían iglesias empezaron a construir iglesias. Y las familias empezaron a venir a orar en las iglesias cuando los niños vinieron a orar, como yo te estaba contando, que los niños van y están arrodillados allí, las familias están sentadas en las sillas atrás. Y entonces, pero ellos encontraron en la iglesia, pero cuando habían reportajes de familias que estaban enfermos, ellos iban y oraron con esas familias. Y entonces, cuando terminaron de orar, dejaban sus propios rosarios con esa familia, y las familias eran tan felices que ellos dijeron: nosotros vamos a seguir orando el rosario cada día. Y entonces, en esta manera, casi como muchos pueblos estaban cambiando. Y luego algo, ¿sabes? Algo similar empezó en Kenia. Y una seminarista estaba tratando de evangelizar una parte muy rural de Kenia, en el borde de Tanzania, entre dos reservas de vida silvestre. Y él decidió tratar de empezar un rosario de niños con algunos de los niños en esa parroquia de Rombo. Y pronto la palabra se fue y pronto las personas en los puestos avanzados escucharon de eso, y ellos querían un rosario de niños allí también, porque la estructura en Kenia es similar al de Pakistán. Y entonces, y algunos de estas personas que querían empezar grupos ni tenían una iglesia, una capilla ni nada, solo encontraron afuera. Y entonces el señor que estaba en Kenia, que estaba empezando todos estos grupos, se llama Brother Cleophas, el hermano Cleophas, y él dijo que que antes de eso habían muchas de las personas allí, había mucho conflicto y todo entre ellos, y que las personas que estaban allí, que observaban los puestos avanzados, había mucha pelea y todo entre ellos. Pero cuando el pastor vino cada año para hacer su misa en las parroquias, mucho había cambiado. Él visto que mucho había cambiado, que había un paz en ese parroquia, había muchas más familias que venían. Y entonces toda esa pelea de las personas pararon entre los puestos avanzados. Entonces realmente era muy bonito todo lo que estaba pasando allí. Y también el rosario de niños está en muchas partes en Vietnam también. Y hay un niño de 16 años que se llama Tran, quien ha estado haciendo muchos grupos, también en muchos orfanatos que están allí. Y hasta ahora hay 3 grupos de rosario de niños que han empezado en orfanatos en Vietnam, y cada uno se encuentra cada día. Y recientemente un niño de 14 años nos ha contactado de los Filipinas, y él era muy pobre, y no solo está tratando de empezar un grupo en su parroquia que está nombrado, que se llama San José, pero también por toda su ciudad en diferentes parroquias. Nosotros hemos visto más y más niños queriendo ayudar, y también hemos tenido niños
que han dado intenciones, que han puesto intenciones en nuestro sitio web en español, preguntando para oraciones que ellos pueden empezar un rosario de niños en su parroquia también. Qué experiencia tan bonita nos estás compartiendo. Y ahora que estoy visualizando aquí en el computador precisamente el mapa, es bien muy hermoso cómo se ha ido paulatinamente expandiendo, aunque está más en Estados Unidos, pero se ha ido, pues lógico que por ejemplo faltaría Argentina, aquí en Latinoamérica, y sé que a través de la radio, como también se transmite a toda Latinoamérica. Pues realmente sí, había un tiempo que realmente en Estados Unidos y algunos países, pero ahora hay muchos grupos en Estados Unidos, pero también hay muchos grupos en otros países también. Tenemos muchos grupos en otros países. Como te estaba diciendo que teníamos como 10 grupos en Nicaragua y todos esos grupos en México. Entonces yo creo que hay muchos más países también. Tenemos un grupo en Zimbabue, India y muchos otros grupos así. Bueno, ¿y qué invitación entonces tú le estarías haciendo en ese momento a los padres, a los papás de los chicos, a los sacerdotes? ¿Qué invitación les haces tú? Pues yo les diría que yo creo que si tienes el tiempo, si solo mira si quieres empezar un grupo, y si no quieres, mira si hay un grupo que está en una parroquia cerca de ti y puedes empezar a ir, y solo debes ver si como... La cosa es que nosotros no sabíamos al principio si la iglesia iba a gustar esto, lo que estamos haciendo, y ahora la iglesia nos ha dicho que ellos le gustan esto. Entonces yo creo que es una cosa buena, y realmente es literalmente los niños son los líderes, y los niños son los que están orando y todo. Entonces yo creo que lo deben probar, y si no le gusta, no le gusta, pero muchos niños sí le gustan esto. Claro que sí, y sobre todo por lo que hemos compartido al principio de la experiencia tan maravillosa, no solamente para la parte espiritual de la parroquia, sino de igual manera también para el crecimiento espiritual de la familia, y sobre todo para el comportamiento de los niños, porque a veces no sabemos, y yo te lo decía que yo soy psicólogo, y a veces a mí me consultan que qué tienen que hacer con un niño, que mire su rebeldía, que mire que es hiperactivo, que mire que no saben qué hacer porque es demasiado retraído, que tiene problemas incluso de orientación sexual, y le estoy hablando esto a los padres, que los niños no saben si, bueno, por tantas situaciones que están dando actualmente. Mira cómo surgen estas propuestas tan bonitas, donde tenemos que realmente ayudar y fortalecer la fe en nuestra Iglesia Católica, y sobre todo la oración. Entonces, familia, se está presentando en este momento una oportunidad muy linda para que tú te acerques allí a tu párroco y le digas: Padre, allí en la página web hay un sitio especial donde podemos nosotros hacer una oración para los niños, el rosario de los niños. Por favor, creemos ese grupo. Y lo haces tú, no esperes a que tu párroco reaccione, no esperes a que de pronto un seminarista lo haga. No, hazlo tú como papá, hazlo tú como familiar, hazlo tú, ¿no es cierto? Porque no solamente es para los seminaristas, sino que un papá perfectamente puede llegar a motivar a otros niños o a otras familias para que lleven a sus niños, ¿no es cierto? Sí, es verdad, porque también a los niños les gustan. Una de las cosas también es que los niños les gustan que esto también es con otros niños. Ellos no sienten que estos son como son los únicos los que lo están haciendo. Es con otros niños, y a los niños les gustan orar con otros niños. Y a muchos niños, como yo, le hacen sentir bien y estar con otros niños. Y también a los niños muy pequeños le gustan orar allí con ellos. De pronto no pueden decir las oraciones, pero están allí y escuchan las oraciones de los otros niños, y pues pueden ayudar en poner el rostro al pie de nuestro Señor, y incluso ellos sienten que son un parte de todo esto, yo creo. Claro que sí.
Entonces, fíjense oyentes, porque ya estamos llegando en este momento pues al comentario que va a hacer ahora el padre Roberto Mena, que frente a esta charla que estamos teniendo tan maravillosa. Entonces, me parece importante que no dejemos de lado esta oportunidad que tenemos para que nuestros hijos crezcan cada vez más en el amor del Señor. Hay una palabra que quiero oyentes que la tengan presente. Dice, educa al niño. ¿Sí ves? Y cuando grande tú no tendrás que corregirlo. ¿Sí ves? Educa al niño desde el principio, edúcalo cuando es pequeño y cuando grande no tendrás que corregirlo, porque la verdad siempre lo va a estar allí alentando a que no desvíe su camino. Entonces me parece que es una oportunidad linda que tú tienes como familia, como padres de familia, como familiares, hermanos, como tíos, porque eso no solamente para los papás, para que motives allí en tu parroquia a que hagan un rosario de niños y regístralo. No solamente es que tú vayas allá y vamos a hacer un rosario, no, sino regístralo también en la página web, que es muy sencillo encontrarlo. Entonces, de todas formas, como les compartí a ustedes, este testimonio maravilloso lo van a encontrar allí en YouTube con el nombre del padre Roberto Mena. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o directamente Rosario de Niños, para que ustedes puedan ver la dirección de la página web, los teléfonos, y se puedan contactar directamente para ver cómo se hace y cómo van a empezar ustedes a hacer esta iniciativa. Bueno, me da mucho gusto en escucharte. No sé si tienes algún otro comentario. Sí, pues solo te quería decir que antes yo estaba hablando sobre diciendo el email de mi mamá, y yo no sé si las personas sabían exactamente cómo escribirlo, entonces solo les voy a decir ahora. Es blythe.gov@gmail.com, entonces eso es BLYTHE.KAUFMANIL.com. Muy bien, entonces ya tenemos ese dato, y lo importante, como les compartía ya directamente en la página web, también van a encontrar los correos electrónicos. Bueno, me da mucho gusto en saludarte, me da mucho gusto en conocerte. Qué propuesta tan bonita realmente la que has tenido con tu familia, y te felicito por esa iniciativa que tienes, y espero que cada vez más el Señor te siga bendiciendo en ese ministerio tan hermoso. Hola, Padre Roberto, gracias por dejarnos hacer esta entrevista. Muchas gracias. Y a todos ustedes que están allí, por favor, trata de hacer esto, probarlo y llevarlo a tu parroquia, a ver si las personas les gustan. Y gracias por escuchar. No, igual para ti, muchas gracias. Para mí es un placer haberte entrevistado, y porque sé que es una propuesta muy bella. Sí. Dios te bendiga, y un fuerte saludo a tu familia. Sí. Dios te bendiga. Sí, a ti también. Al terminar este programa de esta semana dedicado al Rosario para los niños, le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo y nos dé la fuerza de su amor, y que haga que los niños tengan esta capacidad de oración como este niño. Esa devoción filial a nuestra Madre, la Virgen María, se necesita en nuestras familias en este año que el Papa Francisco ha dedicado a las familias, a los jóvenes, a las vocaciones, a los niños. Así que sea una gran oportunidad para que anime a muchas familias a que se integren a este rosario para los niños. Entonces, ustedes pueden tener más información en la página que ya les indiqué anteriormente, Rosario para Niños ORG. Y la bendición del Dios que es misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino